si eres nuevo con nosotros, estamos trabajando un poquito hechos y vemos cómo el Evangelio va avanzando en varias geografías y culturas. Y comenzamos en Jerusalén y vemos cómo pasó por de Judea a Samaria. Y vemos que la semana pasada el pastor Doe habló de la salvación de eh, y esta iglesia que ha sido plantada en Filipos. Vemos el poder de Cristo reflejado en varias maneras. En, en el, en el verano pasado, cuando fuimos a un viaje a visitar a los misioneros, nosotros nos quedamos en Tesalónica, Mérida, Los Hollies y Simon. Y uno de esos días decidimos a visitar las ruinas antiguas de la ciudad de Filipos. Es una hora más o menos y 45 minutos viajando. Y hay muchas cosas que ver. Está el mercado, está el teatro, el río, y quizás el río donde tomó este estudio y donde Lidia quizás fue bautizada. Y muchas otras cosas que se podían ver. Así que rentamos este Volkswagen, una furgoneta Volkswagen barata que no tenía ni aire acondicionado. Y era llamado Karen. Y así que Ma estaba manejando y le decíamos Mari de Kari, Dari. Y estábamos yendo, manejando y escuchando las músicas de 90 que puso. Y yo estaba buscando en el Google Maps, buscando alguna cosa que mirar. Y en el camino vemos esta calle antigua, que esta es quizá el camino o la vía que Pablo tomó para ir a Neápolis. Y quizá caminaría 10 millas. Si tú ves esa foto ahí puedes ver. Y todo ese camino hacia allá está el puerto. Y eso es más o menos 10 millas a Filipos. Y termina quizá en la casa de alguien. Pero estábamos simplemente viendo ahí del significado de esta caminata, de cómo el Evangelio fue por primera vez a Europa, de cómo Pablo, Sila y Timoteo y Luca pasaron por aquí para llevar el Evangelio a Europa. Hay una gran diferencia geográfica, pero es un evento épico. Si tú puedes ir de Turquía a Macedonia y eventualmente el Evangelio va a llegar a toda Europa y va a llegar a los misioneros de todo el mundo. Ahora, el viaje de Pablo a Filipinas no fue tan agradable como nuestro viaje de Marco Mario. Él tenía muchos problemas mientras estaba llegando a Filipenses. Vemos de que él lo trataron con vergüenza. Y en Filipenses 1 vieron él dice que vieron conflicto cuando llegó allá. Y a través de la prueba y todo lo que ellos soportaron en Filipos, Jesús muestra su poder a la luz de la diversidad de estos individuos. Y una iglesia establecida. Y Pablo ama la iglesia de Filipe. Él le dice el gozo de su corona. Así que vamos a ver cómo esta iglesia es plantada. Primero vamos a ver el viaje de Filipos. Segundo vamos a ver el poder de Jesús mostrado en Filipos. Y tercero, Jesús establece una iglesia en Filipos. Primero, el viaje a Filipos. Era un gran viaje. Vemos que los misioneros acompañantes de Pablo son mencionados en el capítulo 15 y hasta el comienzo del capítulo 16. Y antes de que Pablo recibiera una visión, él recibe un nuevo ayudante, es Timoteo. Había un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, así que Bernabé toma a Marco y Pablo toma a Sila, y luego vemos de que nosotros se refiere a Lucas. Así que tiene este equipo y luego aprendemos de que él ama a Timoteo, el que le llama el hijo en la fe. Y vemos aquí este llamado a Macedonia en el verso, en el verso 6, en el capítulo 16.
en un lugar aquí en Asia, se le prohibió ir. En el verso 6 dice que se le prohibió ir a este lugar por el Espíritu Santo. Esto puede ser posiblemente porque no tenían transportación, no tenían paz. Solamente sabemos que simplemente se le impidió ir. Y Dios muchas veces nos prohíbe ir a hacer cosas. Nos impide hacer cosas. Y se nos recuerda de que si una puerta se nos cierra, no tenemos que desanimarnos porque lo principal es de que Dios sigue con nosotros. Y después vemos que ellos están tras y otra vez a Misia, que eso es el moderno de Istanbul. Y dice que en el verso 7 que el Espíritu de Jesús tampoco le permitió ir allá. Ahora, la geografía es un poquito, no es clara, pero lo que sí es claro de que Dios está guiando a este equipo y de que Él lo está guiando de una manera interesante. Y después dice que pasaron a Misia en el verso 8 hasta Troas. Y eso es donde Lucas recuerda esta llamada de esta visión. Y dice que un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándolo diciendo, eso es en Grecia, y le dice que ayúdanos. Y en el verso dice que Dios le llamó para predicar el evangelio allá. No sabemos nada de este hombre. Puede ser que sea Luke que dijo, ven a ayudarnos. Puede ser Alexander the Great, que algunos han dicho. No creo que sea. Pero era alguien que estaba ahí, que estuvo como el sueño de Cornelio, de que Dios llevó a Pablo y su equipo a Macedonia a evangelizar a los macedonios. En el verso 10 concluimos de que deberían ir. Esto es lo que muchas veces llamamos, lo que vemos aquí con nosotros, aunque no sabemos quiénes son nosotros, pero posiblemente sea Lucas que ya se unió al equipo y ahora son 4 hombres, Pablo, Timoteo, Silas y Lucas. Y ahora está llevando a personas que necesitan el Evangelio. Ahora, algo que no podemos dejar pasar aquí es la Trinidad. Por ejemplo, vemos el Espíritu Santo en el verso 6. El Espíritu Santo le impidió. En el verso 7, el Espíritu de Jesús le impidió. Y en el verso 10 dice que Dios fue que lo llamó a anunciar el Evangelio a Macedonia. Así que Dios Trino es un Dios que siempre está en su escritura. Ahora, eso aquí no es algo aquí que es algo prescrito, o sea, como que tenemos que hacerlo siempre. No tenemos que esperar un hombre o una visión de hombre Macedonia para hacer algo por Cristo, pero sí podemos aprender algo aquí. Déjame llevarte atrás 4 aplicaciones que puede ser de ánimo para ti mientras tú estés buscando la voluntad de Dios en el ministerio. Primero, Dios nos guía a través de puertas cerradas y puertas abiertas. Dios le impide que ellos vayan a Asia y a Bitinia, pero lo llama a Macedonia. Un no puede ser una respuesta de Dios. Pues a veces que es un sí. La historia tipifica la experiencia de muchos misioneros. Livingstone, un gran misionero que vivió en China, quería ir a China y luego terminó en África. Carey quería ir a Polinesia y terminó a los mares del sur. Johnson primero quería ir a la India y luego terminó en Birmania. A veces nos permite y a veces no impide. Él a veces abre puertas y a veces cierra puertas. Segundo, la guía de Dios no es solo circunstancial, sino también racional. Implica la necesidad de reflexionar buscar la sabiduría. En el verso 7 dice que ellos concluyeron de que Dios lo estaba llamando para ir a Macedonia. Ellos llevaron a la conclusión de que Dios lo estaba llamando para esto. Tercero, la guía de Dios es personal y comunitaria. Dice ellos, nosotros y vosotros. Hay un esfuerzo aquí de equipo. Y tenemos que buscar el consejo
de los piadosos cuando queremos tomar una decisión. Y lo último que vemos aquí es finalmente la guía de Dios es a menudo gradual e impredecible. Lo interesante de esta historia es que no nos dice que una fórmula de cómo conocer el Evangelio de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios. Me hace acordar de una película que me gusta mucho. Charlie, él está explicando de una pelea que está pasando al final de la movie. Y Robin y Bo no tenía mucho esperanza en esa pelea. Y yo tengo toda la parte ya resuelta, excepto la parte de que no nos matan. Ellos saben de que hay algo que es impredecible de cómo va a terminar esta película. Y así también es muchas veces en nuestra vida. Tenemos muchas veces todas las estrategias, excepto llena el blanco. La guía de Dios muchas veces es impredecible. Así que anímate por eso. Quizás tú estás de un lugar a otro lugar. Tú no sabes lo que es siguiente para tu vida. Yo tengo mucha esperanza en el capítulo 13, de hecho, que después dice que en Éxodo capítulo 3, de que cuando Dios le permitió ir al pueblo, dice, ellos pudieron ir a la tierra prometida en 2 semanas, pero Dios estaba haciendo algo cuando lo sacó de Egipto. Le dio 40 años. Nosotros pensamos en 40 minutos. En vez de 2 semanas, su propósito no es simplemente llevarnos de punto A a punto B. La vía de Dios o la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Nosotros pensamos, llévame ya de manera rápida. Y la voluntad de Dios o la manera que Dios trabaja es diferente. A veces es gradual y de manera que es predecible. Vamos a querer sensible al Espíritu Santo. Queremos buscar consejo con piadosos. Y no deberíamos desanimarnos cuando se nos cierran puertas. Mientras Él esté con nosotros, tenemos más que razones para regocijarnos. Aun cuando estemos perplejos o en sufrimiento, como dice este salmo, yo estaré contigo para siempre. Tú agarras mi mano derecha, tú me guías por tu consejo. Y luego después tú me vas a recibir en gloria. Él está con nosotros, Él nos guía y Él nos recibirá. Aun cuando nosotros no tenemos toda la respuesta. Luego, el poder de Jesús mostrado en Filipos. Parece como al final de esta historia que hubo unos cuantos que se convirtieron a Cristo. Pero solamente vemos 3 conversiones aquí que Lucas no resalta en esta historia. Y yo pienso que lo que Lucas está aquí resaltando es cómo el Evangelio pasa de lugar a lugar. De 3 personas totalmente diferentes. Tengo aquí un cuadro para poder ver. Tenemos a Lidia. Tenemos también lo que es la esclava y también tenemos el carcelero. Lidia es asiática, es de Asia. Ella tiene dinero, ella tiene un negocio, ella teme a Dios. Y ella es llevada a Cristo por la exposición pública del Evangelio. Después vemos a la niña esclava. Ella era pobre y ella tuvo un problema espiritual porque estuvo poseída. Y después vemos aquí al carcelero. Él es una persona normal que trabajaba, un obrero romano, era práctico y él simplemente se da cuenta de cómo cuando Pablo y Sila estaban cantando y él viene y le hace una pregunta a ellos. Así que el Evangelio llega a todo tipo de personas. A Lidia, vamos a verlo cuando llega Lidia en el verso 13 en adelante. Pareciera que no tuviera una sinagoga ya que ese era el lugar que usualmente ellos iban.
Cuando no tenían suficientemente hombres para hacer una sinagoga, ellos entonces se reunían afuera para hacer un estudio bíblico, un lugar de oración. Vemos aquí esta mujer que se llama Lidia, que era de Titaria. Ella vendía telas púrpura, así que Titaria era el centro de telas de púrpura en aquel tiempo. Ella era una persona con dinero. Me imagino que es una persona que viuda, porque en el primer siglo, si tú tenías si tú eres una mujer que tiene niños en tu casa, así que ella sigue buscando más, aun cuando ella es exitosa en su negocio. Y en el verso 15 dice que el Señor le había abierto su corazón para ver lo que Pablo tenía que decir. Y eso es lo que pasa en nuestra conversión. El Señor abre los ojos de nuestros corazones para poner atención y creer. Y aquí vemos la primera convertida en la tierra europea, una mujer rica llevada al Evangelio o a través de un simple mensaje de estudio del Evangelio. Yo creo que te des cuenta aquí de lo callado que podía hacer esto. Quizás tú caminabas por ahí y no te dieras cuenta de este estudio que estaba pasando. Era un grupo de mujeres que estaba ahí, y una persona judía que estaba siendo golpeada donde quiera que iba. Y algo grandioso sucede. Dios abre el corazón de Lidia, así como una flor se abre al sol, y ella cree. Ahora, si tú estás aquí y no eres creyente, simplemente quiero animarte de esta historia, que lea y estudies el Evangelio y que estudie y que entienda que Jesús cambia la vida simplemente a escuchar la palabra de Dios. Yo estuve en Turquía una cuantas veces y yo quería saber cómo esta persona se convirtió. Y tú esperas una historia espectacular. Y yo le pregunté, ¿cómo te convertiste? Leí el Evangelio leí el Evangelio cuando estaba en la universidad. Y eso es todo lo pregunté. No ningún relámpago, simplemente leí el Evangelio. Es sorprendente cómo Dios todavía sigue trabajando. Y si tú eres creyente, quiero que te anime a que Dios simplemente sigue utilizando el simple hecho de abrir nuestra palabra delante de otra persona. Confía de que el Señor Jesús está trabajando cuando su palabra es estudiada. Dice que ella fue bautizada en el verso 25, en el verso 15, después que ella escuchó el Evangelio. Y ella comenzó a comunicar su fe a aquellos que estaban en su casa, y ella y su casa fueron bautizados. Pero no solamente ella compartió el Evangelio con su casa, sino que ella compartió su casa con los misioneros. Ella le mostró hospitalidad, y más tarde, en la última a final del libro de Filipenses, habla de la generosidad de ellos, y tenemos que creer que Lidia estaba en medio de ellos. Segundo, vemos aquí que Jesús transforma a esta esclava que estaba en una condición difícil, que estaba atormentada. En el verso 16 dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinación. La frase adivinación se puede leer como el espíritu de Pitón, y lleva la idea de su situación. De acuerdo a la metodología de ese tiempo, que Pitón era que guardaba el templo pagano. Así que Pablo y Lucas quizá concluyeron o llegaron a concluir de que ella estaba poseída por esta diabólico. Ella decía y hacía predicciones en diferentes voces extrañas. Y eran inspirados por el dios Apolo y el Pitón.
y muchos estaban haciendo ganancia con lo que ella hacía. Ella estaba esclavizada doblemente, esclavizada de un espíritu diabólico y también estaba esclavizada de estos que eran dueños de ella, que hacían riqueza con ella. Y, y ella decía, pareciera que era algo aceptable. Ella decía de que estos muchachos, estas personas eh, predican el Evangelio de Dios Altísimo. Y parece que Satanás está tratando de asociar el mensaje de Pablo con este Dios pagano. Y, y Pablo estaba molesto por esto, y aún Pablo se podía molestar. Y él le dice, te ordeno en el verso 18, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. El pitón ya se fue, el pitón se fue. Así que Jesús no tiene ningún problema en aplastar serpientes. El poder de Dios, el poder de Cristo ha sido mostrado. Y esta esclava ahora es libre y ahora es hija de Dios. Esto puede ser algo tan asombroso para ellos. Es como el hombre gadareno, de que después que se convirtió, estaba vestido y en su mente cabal. Ahora esta muchacha tiene un nuevo dueño y un buen pastor, que es el Señor Jesucristo, quien la libró de toda atadura espiritual y física. Ha pasado 2 conversiones. Lidia, que es rica, y esta niña que es pobre. Lidia fue a través de un estudio tranquilo de la Biblia. Y aquí vemos que esta mujer Lidia era moral, y esta muchacha era simplemente rota y atormentada. Lidia se le fue presentada a Jesús como el Mesías, y a esta esclava se le encontró como un Jesús poderoso, liberador. 2 damas diferentes, ambas llevadas a la fe de Jesús, y ahora son hermanas. Ese es Jesús antiguo. Eso es lo que Jesús hace. El Evangelio puede transformar todo tipo de personas, de todo tipo de antecedentes. La pregunta es, ¿creemos en esto? ¿Creemos esto? Si Jesús puede dar libertad a esta muchacha, ¿tú crees que Jesús puede también salvar a tus parientes, a tus vecinos? Su poder es mostrado aquí de una manera asombrosa. Él transforma a Lidia, transforma a esta muchacha y luego transforma al carcelero. Y el problema de esta muchacha que él liberó ahora tiene que ver el dinero, porque ahora la economía ha sido trastornada. Los que eran dueños de ella se molestaron y trajeron acusaciones falsas delante de Pablo y Sila. Y en el verso 22 vemos que la multitud también se une a estos ataques, y los magistrados les rompen la ropa y los azotan con varas. Y Lucas escribe en el versículo 3, y después de darle muchos azotes, lo echaron a casa y ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad. Y eso es lo que sucede. Eso puede ser que sea la primera vez que Pablo es castigado de esta manera, como él mencionó en 2 de Corintios. Así que el carcelero quería asegurarse de que ellos estuvieran asegurados en el calabozo. Ellos tuvieron que poner sus pies en cepo. ¿Y ahora qué hace? Tú obedece a Dios, va a Macedonia. Lidia es salvada en un estudio callado, y luego te encuentras con esta chica que tiene un demonio y simplemente sigue siendo fiel al Evangelio. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tú estás con una cadena y has sido azotado con varas. Y no amas el verso 25. En el verso 25, a la medianoche, Pablo y Sal estaban quejándose delante de Dios. Ellos estaban preguntando, ¿dónde está tu Dios? No, ellos estaban diciendo, cantándole a Dios. Me gustaría estar ahí. Silas, está frío aquí. Sí, Paul. Sí, Pablo. ¿Qué deberíamos hacer? Silas, ¿qué tal si cantamos? Pablo, no podemos cantar. Tú no puedes cantar. Tú no tienes una voz para cantar. ¿Quién tú quieres cantar? Vamos a cantar este himno de Ananías.
No sabemos realidad, no sabemos lo que ellos cantaron. Pero la realidad de que ellos cantaron, ellos tenían un público que no se iba a ir a ningún lugar porque estaban todos presos. No podían ir a ningún lugar. ¿Y cómo cantas? Es algo que nos mueve. Cuando tú piensas de Pedro que estaba en prisión, él estaba durmiendo. Dios tuvo que mandar un ángel para despertarlo. Y ahora Pablo aquí está en prisión y canta. Y eso es lo que Jesús hace cuando tenemos confianza en Él. Él nos permite descansar aun cuando estamos en el medio de una prisión, o nos permite cantar cuando estamos en una prisión. Y esa adoración llama la atención a los que están alrededor nuestro. Y ellos cantaron. Y Dios tiembla, hace que la tierra tiembla. Él manda un temblor y las puertas son abiertas y las cadenas se le han quitado. Y el carcelero se asusta. Y él piensa de que, que se escaparon. Y sabe lo que eso va a esperar por él. Y entonces lo primero que piensa es, voy a quitarme la vida. Y Pablo y Silas le dicen, ellos no se escapan. Y ni tampoco los otros prisioneros tampoco se escapan. Y sino que salva a este hombre de manera humana. Le dice, no te quites la vida, estamos aquí. Entonces así que pidió la luz y se precipitó adentro. Y fue delante de ellos con una preocupación más importante. Y le dice, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y no creo que estaba pensando en la consecuencia de que si se escaparan, sino una pregunta salvífica, una pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo de nuestro pecado? En otras palabras, él está diciendo, lo que tú tienes, yo lo quiero. ¿No te gustaría que alguien te preguntara eso? Que tú simplemente estás caminando en una tienda y que alguien te pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto es una pelota bien suave. Mi amigo Philip, él fue invitado a predicar en una universidad en París. Se le preguntó que hablara acerca de cristianismo y ecología. Y cuando él vaya a hablar de la ecología y de cristianismo, y él tratando de tener mucha, de no causar un desorden. Y cuando él está hablando de la nueva nueva, y un profesor le pregunta, tú mencionas la buena nueva. ¿Qué es una buena nueva? Y no sé lo que usó. Quizás fue una pelota de soccer. Pero esto es una pelota suave. Y este le hace la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ve la simplicidad de la respuesta de Pablo. Cree en Cristo Jesús. Si no eres creyente en Cristo Jesús todavía, cree en Cristo Jesús. Todo aquel que llama el nombre del Señor será salvo. Y esto que se le ha mostrado a este carcelero, también se le ha mostrado, se le ha ofrecido a toda su casa. Ellos también deben creer en Jesús para ser salvos. Y eso es lo que vemos que pasa, de que el verso 30 en adelante, de que ellos le hablan la palabra de Cristo a él y a todos los que están en su casa, el verso 32. Así que el llamado es creer en Cristo Jesús. La idea popular de que tú lo ves en película y en canción, de esta creencia de creer en lo que sea, creer por el simple hecho de creer, o creer en ti mismo. Eso es miserable. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no puedo levantarme a mí mismo de la muerte, pero Jesús puede. Creer en Cristo Jesús, aquel que conquistó la muerte. Y Lucas nos dice aquí en el verso 33-34, de que todas las casas creyeron y fueron bautizadas, y de que hubo una evidencia de que cambió cuando él comenzó a cuidar de ellos. Esto es una escena hermosa. Él comienza a limpiarle las heridas a estos misioneros y los lleva a su casa y les sirve comida. Ahora él es un hermano en Cristo. Qué hermoso cuadro del Evangelio. Me pregunto de que si ellos estuvieron cantando en el Evangelio, en la mesa, cantando la canción que Pablo y Silas estaban cantando cuando estuvieron en la casa.
Y ahora agregamos a este obrero a los números que han sido convertidos. Primero Lidia, que fue la rica, después la esclava, y ahora este obrero carcelero fue salvo. Y esto nos muestra de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Cristo. Y finalmente rápido, Jesús establece una iglesia. Lucas nos dice de que se le mandó para que se le dieran libertad a Pablo y a Silas. En el verso 36 nos dice de que el carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo que los magistrados superiores han dado orden de que se le suelte. Y le dijeron, salí y en paz. Y Pablo dijo que no. Y dijo, ellos nos azotaron públicamente sin hacernos juicio, aun cuando somos ciudadanos romanos, y nos tiraron a la cárcel. Y ahora no quieren mandar en libertad en secreto. No, que vengan ellos a sacarnos. Ellos azotaron dos ciudadanos romanos, lo cual no era normal y era problemático. Y Pablo sabía que esto era un problema, así que él insiste. La pregunta es, ¿por qué Pablo insiste en esto? Y yo pienso que lo que Pablo quería asegurar era que la iglesia que se quedaba atrás, él quería de que ellos se dieran cuenta, las autoridades, de que Pablo y Silas no habían hecho nada malo. Y él quería que los cristianos no sean amenazados por el estilo de vida de los romanos. Así que quería que la iglesia tuviera una reputación buena delante de los romanos y que para que no sean perseguidos en el futuro. Así que por miedo las autoridades vinieron y se disculparon con Pablo en el verso 39 y después lo sacaron de la ciudad. Y antes de irse vemos aquí una escena hermosa en el verso 40. Ellos primero van a la casa de Lidia a ver los hermanos. Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia a ver los hermanos. Los consolaron. Esto significa que puede ser que Pablo duró días, meses o semanas. Aquí no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay muchos hermanos. Antes de la visión de Macedonia, no había iglesia, no había cristianos en esta ciudad. Y ahora, por medio de mucho sufrimiento, Jesús ha plantado una iglesia en esta ciudad, un puente en Europa. La primera iglesia en la tierra de Europa fue establecida. Se le llamaba antes una pequeña colonia, un reino pequeño de Roma. Y ahora una pequeña colonia del reino de Dios, que aquí se llama la iglesia en Filipos. Y más tarde Pablo le escribiría a esta iglesia amada diciéndole, doy gracias a mi Dios por cada recuerdo de vosotros, orando siempre con gozo por vosotros, a cada una de mis oraciones, por vuestra colaboración del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy seguro, agrega, estoy seguro de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Yo tengo confianza de que aquel que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar en Cristo Jesús. ¿Quién sabe? Quizá esta esclava leyó esa carta a la iglesia, a la congregación de Filipos. Quizá fue Lidia. O quizá el carcelero. Puedes imaginártelo. Pero lo más seguro que tenemos aquí es que Dios comenzó una obra en Filipos, llevando a muchas personas a la fe en Jesús y estableciendo una iglesia que serviría como cabeza puente en Europa. Qué privilegio escuchar y recibir el Evangelio. Qué alegría es ser compañeros del Evangelio y llamarnos unos a otros hermanos en Cristo Jesús, con aquellos que confiesan de que Jesús es el Señor. Así que mientras oramos, vamos a buscar su guía. Confiemos en su poder mientras damos testimonio. Y último, regocijémonos en el privilegio de ser parte de su pueblo. Un pueblo de todo tipo de antecedentes. Porque un día estaremos en el trono con un grupo de personas que estaría de toda lengua y nación diciendo de que Jesús es digno. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu gracia. Te damos gracias por tu poder que demuestra en Filipos y como tú todavía sigues trabajando en toda parte en el mundo, en el medio de todo tipo de personas. Así como tú, te damos gracias por cómo tú abriste el corazón de Lidia, que tú hagas también lo nuestro con nosotros, que tú lo hagas ahora mismo.
que tú abras nuestros corazones, que tú prepares nuestro corazón para tomar la Santa Cena y que nos haga recordar de lo que te costó traer esa salvación a nosotros y de que un día tú regresarás a traer salvación y que habrá un grupo de personas como Lidia y como este carcelero y como esta esclava que te adorarán para toda la eternidad. Y oramos esto en Cristo Jesús. Amén.